y a la decisión del presidente Ernesto Castro, yo tuve la oportunidad de dirigir la comisión ad hoc para el estudio de la reforma de la Ley Integral del Sistema de Pensiones. La norma técnica que saca el Banco Central de Reserva, o los manuales, o lo que sea que ellos saquen de normativa para ejecutar la ley, tienen que estar basadas en la ley. Por tanto, no se modifica la ley en ningún punto. Es decir, dentro de, digamos, una pirámide de que primero de jerarquía, va primero la ley antes que cualquier norma técnica. Entonces, no es posible que el Banco Central de Reserva haya modificado la ley. El Banco Central de Reserva lo que hace es sacar la norma técnica para decirle a la gente se ejecuta de esta manera. El sistema de cálculo. No, el sistema de cálculo lo define la ley y se define en el artículo 97. Ahora bien, hay un tema con los cálculos. La mayoría de personas de los sindicatos que se han quejado, etcétera, etcétera, hacen el cálculo sobre salario básico regulador. Sí. Los cálculos no se hacen sobre salario básico regulador desde hace más de 26 años. ¿Sí? Entrada en vigencia la anterior ley de pensiones, la ley de administradoras de fondos de pensiones, la ISAP, que es la del 1996, que entró en vigencia en el 98, esa ley crea una cuenta individual de ahorro para pensiones, ¿sí? Entonces, todos los que trabajamos ahorramos dentro de esa cuenta individual de ahorro para pensiones. Y el cálculo de la pensión de cada uno de nosotros se hace sobre la cuenta individual de ahorro para pensiones, no sobre su salario básico regulador, ¿sí? Ese sistema de reparto existía en el INPEP y se cambia en 1996 y se empieza a ejecutar a partir de 1998, ¿sí? Partimos desde ahí. ¿Qué es lo que pasa con esa cuenta? Esa cuenta va acumulando una rentabilidad. Y esa cuenta se divide entre 250 mensualidades, cuotas, porque la jubilación está calculada a 20 años, un poco ahí extraño, pero está calculado a 20 años, pero se le suma la rentabilidad y según en qué institución, en qué administradora está usted, tiene una rentabilidad más o menos, o según la ley más o menos, etcétera, etcétera, y se suma esa rentabilidad y eso es lo que termina siendo su pensión mensual. ¿Sí? Si usted sigue calculando sobre salario básico regulador, obviamente no le van a salir las cuentas. ¿Sí? Hay que calcular sobre la cuenta individual de pensiones. Y la otra cosa es que, por ejemplo, si yo en este momento, yo tengo 36 años de vida y trabajo cotizando desde que tengo 17, pero he tenido algunas pausas en las que no he trabajado o no he cotizado porque trabajé por servicios profesionales. Sí. Entonces, digamos que yo tengo, creo que acumulados, 12 años de AFP, cotizando. Pero obviamente yo no he ganado lo mismo durante 12 años. Y antes, el salario mínimo, cuando yo empecé a trabajar, creo que eran $240 en ese momento. Sí. Y eso era lo que yo ganaba. Entonces, obviamente, y si yo voy ahorita con mis 12 años, para jubilarse son 30 años trabajados y cumplir la edad, ¿verdad? Entonces son 55 para mujeres y 60 para hombres. Si yo voy ahorita a hacer un cálculo de cuánto me va a quedar la pensión, obviamente me van a decir un número que yo voy a decir esto, no, porque no tengo todavía, tiempos. Porque me tienen que calcular con base a 30 años trabajados y 55 de edad, que no tengo. Sí. Por tanto, mi recomendación, obviamente esta es una recomendación, mi recomendación es, si usted está ya cumplió los 30 años y está a punto de cumplir la edad de jubilación, vaya a una AFP para que le hagan el cálculo provisional de cuánto va a ser su pensión o de cuánto más o menos queda su pensión, ¿sí? Y entonces ya va a tener una cantidad más certera. Si a usted se le hace un señor que sale en la tele diciendo cualquier cosa y que no sabe y que no tiene, incluso, ojo, no se puede solamente, yo no le puedo sacar el cálculo ahorita a usted, sé cómo se hace, pero no le puedo sacar el cálculo, ¿sabe por qué? Porque yo no tengo la cantidad, el acceso de la rentabilidad que su cuenta ha generado. Y eso es algo que hay que sumar. Y es una fórmula súper complicada que tiene la Superintendencia del Sistema Financiero junto con las administradoras. Entonces,
esto es algo que, y el Banco Central de Reserva, esto es algo que, o sea, no es que sea información clasificada, es que cada una ha generado una rentabilidad distinta. Diferente. Y la otra cosa, la mayoría de salvadoreños que empezaron, por ejemplo, en el 98, rentabilizaron en colones. Y luego se pasó a dólares. Entonces, esto es algo otra variable. y luego ha ido cambiando. Ahorita le acabamos de subir un punto a la rentabilidad que deben de tener las inversiones del fondo para que el dinero no se vaya devaluando cada vez más. El patrono está ya aportando un punto más porcentual, y los trabajadores seguimos aportando lo mismo, ¿verdad? Entonces, ese es el primer llamado. No le puedo decir que esté equivocado, la persona que lo dijo, no le puedo decir que está equivocado, pero sí puedo casi asegurarle de que está sacando el cálculo de una manera incorrecta. La única forma de tener el buen cálculo es tener la edad de jubilación, tener los 30 años ya trabajados, o por lo menos los 30 años ya trabajados, para que usted pueda tener realmente un cálculo más acertado de cuánto va a ser su pensión. Sí, ahora lo que se estableció en la reforma es que se iba a tener una pensión mínima de $400. A estos $400 la ley también establece que la persona pensionada seguirá cotizando los servicios de salud. Así es. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social para que pueda tener, digamos, el beneficio de su salud. En cuanto a, estaba recibiendo una llamada, diputada, sobre la pensión por invalidez. El tema previsional es bastante amplio y este punto de pensión por invalidez, sí, su colega, el diputado Cristian Guevara, me comentó que no lo habían tocado, habían hecho alguna valoración, que era un porcentaje de personas significativo, por supuesto, pero que en ese momento no se podía abordar. Complemento un poco lo que dijo mi colega. La mayoría de pensiones por invalidez, bueno, todas las pensiones por invalidez, al momento en el que la persona pensionada cumpla 55 años si es mujer o 60 si es hombre, su pensión cambia a pensión por vejez. Ajá. Y deja de ser pensión por invalidez. Al momento en el que su pensión cambie por vejez, pasa a ser calculada con base al 114 de 304.17 o 27, 57, ¿cuánto era? 304 algo. Vean ahí, es el artículo 114. Son dice 304.27. Gracias. Yo sabía que era un 7. Gracias. Sí. Entonces, 304.17, y a eso se le suma el 30%, por tanto, su pensión llega a $400. ¿Sí? El 30% que establece la reforma. El 30% de aumento que establece la reforma sobre todas las pensiones de vejez. De vejez. De vejez, que son el grueso del sistema previsional. ¿Sí? O sea, pensiones por invalidez o pensiones por viudez, hay muy pocas comparadas a las pensiones por vejez. Entonces, aquí hay una salvedad: las pensiones por invalidez eventualmente se van a convertir todas en pensión por vejez. En cuanto a las pensiones por fallecimiento, si se calcularon antes de la entrada en vigencia de la ley, se quedan tal y como están. Si se calculan después de la entrada en vigencia de la ley, se calculan sobre la base de 304.17 del 114, que por eso se establece así, y luego pasan a el aumento del 30%. Ahí queda. Así que hay un margen muy pequeño de personas que no han recibido el aumento hoy por hoy, pero muchas de ellas, como son los pensionados por invalidez, lo recibirán al momento de cumplir la edad. Sí, es buena esta aclaración que nos hace. Y el Instituto de Pensiones dijo que había comenzado ya el pago, lo hizo en enero, ¿verdad? Sí. Esto ya se comenzó. Sí, esto significa que va a ir siempre incluido este descuento. Hay también, diputada, en esta reforma de pensiones, quienes reciben pensión propia porque fueron trabajadores y cotizaron, pero son beneficiarios. Y un oyente me preguntaba, ¿cómo queda la condición? Porque dice que tiene su propia pensión, pero tiene pensión como beneficiaria. ¿Incrementa la pensión como beneficiaria el 30% también? No, porque se calculó antes de la entrada en vigencia de esta ley. Que en el caso de las pensiones por beneficiarios son las pensiones de fallecimiento. ¿Sí? Esas son esas mismas. Sin embargo, usted puede seguir recibiendo su pensión de viudez. En ese, o sea, la que conocíamos o conocemos como pensión de viudez, usted la puede seguir recibiendo
porque es una pensión que tiene un origen completamente distinto a su pensión de vejez. Entonces hay personas que tienen esta calidad y siguen recibiendo sus dos pensiones. Esto es la aclaración que nos hace. Diputada, pasemos a otro tema también.